Carlos Villagrán reconociendo que el creador de Kiko siempre fue Chespirito, Florinda Mesa reconociendo el talento cómico de Ramón Valdés, Roberto Gómez Bolaños demostrando su genialidad y modestia, Don Ramón simplemente siendo él mismo con la humildad y espontaneidad que lo caracterizaba, y junto con ellos los demás miembros del elenco original, en tiempos donde se los veía felices, donde todos eran unidos como una familia. No había peleas ni envidias, todo era paz y armonía entre ellos, y en sus rostros se notaba el respeto que había el uno por el otro, cuando solo una cosa importaba: hacer reír y hacer su trabajo con amor. En esta entrevista inédita se revelan muchas verdades y secretos ocultos del Chavo del Ocho, la cual pudo ser recuperada y restaurada recientemente para el contento de muchos. Entre lo más revelador de esta entrevista está la confesión de Carlos Villagrán, dándole todo el crédito del personaje de Kiko a Roberto Gómez Bolaños. ¿Es tuyo el personaje de Kiko o es un trabajo de todo gracias a Chespirito, todo gracias a él? Él escribe el programa, él lo dirige, él es dueño de todos los personajes, todo. Y para nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero con mucho cariño. Pero aunque esta declaración fue clara y contundente, quedando grabada para la perpetuidad, no te imaginas lo que dijo Chespirito al final de la entrevista, algo que veremos más adelante. Mientras el entrevistador jugaba con la edad que tenía en ese entonces Roberto Gómez Bolaños, que era 49 años, podemos ver que la cámara enfocaba a cada uno de los presentes y es interesante ver cómo se ponían tímidos cuando el camarógrafo los grababa. En otra parte de la entrevista, cuando Chespirito está explicando algo sobre sus programas, Ramón Valdés empieza a hacer gestos muy chistosos con su cara de chimpancé reumático, haciendo entender que Chespirito está loco, en son de broma obviamente. En un momento de la entrevista, Florinda Mesa le coquetea a Rubén Aguirre y cuando la cámara la enfoca y ella se da cuenta, queda avergonzada. También aquí Chespirito contó en qué se inspiró para crear a los personajes del Chavo del Ocho. Tenemos un grupo de lo más heterogéneo del mundo, un gordo, un alto, un flaco, un guapo, un feo, etcétera, ¿no? Y dos hermosas muchachas. Además de que usó como algo secundario las características físicas más predominantes de cada actor, afirmando además que muchas de sus frases icónicas como "síganme los buenos" o "no contaban con mi astucia" vienen de expresiones que escuchó en la calle o en canciones populares mexicanas. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, también aparece con su inigualable carisma usando un abrigo de lana y sonriendo a la cámara con mucha ternura, mientras Don Ramón saca a relucir su lealtad y fidelidad hacia Chespirito, reconociendo que Roberto Gómez Bolaños es el genio detrás del Chavo del Ocho, pero que es muy modesto para decirlo. Es muy modesto el hombre, es muy ingenioso, es muy genio, le saca partido a todos esos detalles. Nada más que es muy modesto, pero muy buen escritor, muy... También pudimos ver a Rubén Aguirre y a Edgar Vivar muy contentos con la entrevista, quienes interpretaban al profesor Girafales y al señor Barriga respectivamente. Don Ramón muy risueño y espontáneo como siempre, con una guitarra en sus manos durante toda la entrevista. A Carlos Villagrán, Kiko, lo pudimos ver usando unas gafas de aviador como todo un rockstar, y a Florinda Mesa, mejor conocida como Doña Florinda, la observamos alegre y sonriente como casi nunca lo era su personaje en la vecindad. Algo curioso en esta entrevista es que se olvidaron de nombrar a Horacio Gómez Bolaños o Godínez, quien sí estaba ahí atrás en una esquina. Además, Angelines Fernández, la bruja del 71, no aparece en esta entrevista debido a temas de salud. Algo que hubiera sido icónico, ya que hubiera estado completo todo el elenco original reunido en una entrevista. Se los veía tan jóvenes y felices que quién se iba a imaginar que años después terminarían peleados algunos de ellos, lo que nos provoca volver en el tiempo hacia aquella época donde todo era mejor o por lo menos no había ambición, envidia o codicia en sus corazones todavía. Cuando Chespirito notó que el reportero se olvidó de presentar a algunos de los actores como Rubén Aguirre o María Antonieta de las Nieves, se propuso presentarlos él mismo, un lindo gesto que marcó lo que fue en vida el maestro don Roberto Gómez Bolaños. Además, en una parte de la entrevista se puede ver al camarógrafo que se refleja en el espejo de
atrás, mientras grababa todo. Un momento irrepetible para él, que pudo estar ahí y conocerlos en vivo y en directo. El entrevistador le dijo a Chespirito que su programa del Chavo era más visto que incluso las telenovelas de aquella época, convirtiendo al Chavo del Ocho en la serie televisiva más vista de todos los tiempos en Hispanoamérica. Una de las cosas más inolvidables que dijo Chespirito al final de la entrevista fue desearle la paz de Jesús a todos los niños que lo veían, algo que ya no se ve mucho en estos días. ¿Qué le puedes mandar a decir a los niños de Chile? Que la paz de nuestro Señor Jesucristo los acompañe siempre. Esta entrevista fue grabada en 1977, año en que el elenco del Chavo estaba en su mejor momento y la serie alcanzaba su máximo apogeo y pico más alto de popularidad, sobre todo por el gran cariño de la gente. Estos personajes ya eran icónicos, por lo que llenaban estadios y teatros, lo que conllevó a que hicieran varias giras alrededor de Latinoamérica, presentando varios shows y sketches tanto del Chapulín Colorado como del Chavo del Ocho. Justamente esta entrevista se da en Caracas, Venezuela, donde iban a tener algunas presentaciones, y quien les hacía las preguntas era un entrevistador chileno a cuyo país irían días después de estar en Venezuela. Te agradezco esta entrevista y un saludo a tus hermanos aquí de Caracas, ¿verdad? Nos han tratado muy bien. Somos de Chile. Oye, pues hombre. perdóname la confusión. ¿Sigue siendo malo entonces? Bueno, estamos en Caracas y como nos han tratado también aquí, espero que así nos traten ahí en tu país también. Sin duda, esta entrevista rompió la barrera del tiempo, siendo grabada hace casi 50 años, un tiempo donde al elenco del Chavo se los veía felices y que hacían el programa con mucho amor, todos como una familia, sin importar la fama, el dinero o el reconocimiento. Una época en la que estaban llenos de luz, inspiración, unidad y armonía. De ahí el fruto de su éxito. Aquellos años 70 que nos traen bonitos recuerdos y que al ver esta entrevista nos transporta hacia aquella época, que nos invita a soñar y a volver a ser niños. Días en que los actores del Chavo ya eran personas imperfectas, con errores como todo ser humano, pero que hacían las cosas con amor, sin envidias ni resentimientos o peleas. Por lo que este es el tipo de video de los actores del Chavo del Ocho con el que todos deberíamos quedarnos en nuestra memoria, no con aquellos sobre pleitos y rencillas o malos ratos entre ellos, ya que como se les ve en esta entrevista, es la actitud que debió mantener el elenco hasta el final, pues el secreto de su éxito, aparte del talento y su carisma, fue el respetarse el uno al otro, siempre reconociendo los aciertos y las virtudes de sus compañeros. Normalmente este es el hombre que a ti te hace sufrir y tú tienes que llamar a Chapulín para que te socorra. Pues sí, generalmente sí, él es el villano de la película. Pero en la vida real, como dice, él es muy bueno. Además, nos divertimos mucho con él, así como se divierten ustedes en sus casas. La gratitud y el entender lo que valen los demás era lo que valía oro en este equipo, sin anteponer los egos, conveniencias o intereses personales. Es decir, quitando el egoísmo en el que caerían después al hablar de sí mismos y sobre todo, no adueñándose de los personajes que interpretaban. El Chavo es y será por siempre un programa muy especial y entrañable. Hoy en día muchos de sus actores ya han partido a la presencia de Dios y los que quedan ya decidieron no interpretar más a sus personajes. Pero las travesuras del Chavo y las vivencias que tuvo con sus amigos de la bonita vecindad vivirán por siempre en nuestros corazones, en nuestros recuerdos y cada vez que nos vuelvan a sacar una sonrisa cuando veamos uno de sus episodios. La entrevista dura como 9 minutos. Les dejo el link en la descripción por si quieren ir a verla completa. Y cuéntanos, ¿a ustedes qué les pareció esta entrevista? ¿Y qué parte les impactó más? ¿Les gustó ver así de felices, reunidos al elenco original de la serie? Y si pudieran, ¿les gustaría regresar al pasado, justo a aquella época cuando fue grabada esta entrevista? Nos vemos en el siguiente video.